¿Cuántas veces has desistido sobre la resolución de un problema porque las ideas no surgen? La falta de creatividad es un problema que puede solucionarse. De acuerdo con los expertos, existen muchos factores a nuestro alrededor que afectan a la creatividad. Sin embargo, también aseguran que existen métodos que te ayudarán a despertarla cuando más la necesites. Te presentamos algunas consideraciones para tomar en cuenta que te ayudarán a desempeñar tu trabajo de mejor manera con la creación de un ambiente más favorable para ti. Primero que nada, todos somos creativos. Los expertos aseguran que la creatividad no debe de ser una limitación para las personas, y aquellas que suelen decir que no son creativas es porque no lo han intentado o no han encontrado el tema que desarrolle su capacidad. Crea un clima creativo. Este último es muy importante desde el diseño de la oficina hasta la dinámica laboral. Si nos encontramos en un ambiente que no es cómodo para trabajar, no seremos capaces de generar buenas ideas. Espacios de trabajo alternativos. No todo surge en el escritorio. Los expertos aseguran que una gran alternativa para empresas con hambre de creatividad es crear espacios alternativos de trabajo. Una empresa que implementa estas opciones es Google. Esta empresa líder en tecnología tiene una gran variedad de salas para empoderar la creatividad de sus empleados. Desde salas repletas de naturaleza hasta cómodos sillones, pizarrones y computadoras portátiles. La clave de todo es la diversión. La estructura es enemiga de la creatividad. Cuida que el ambiente de trabajo sea propicio para generarla. Una alternativa es crear espacios de desestrés que les permita desconectarse de sus labores por un rato. Por ejemplo, salas de videojuegos, salas para dormir o leer, o si lo prefieres puedes escuchar música mientras trabajas. Tú puedes agregar lo que te haga sentir más cómodo en estos espacios. Todos disfrutamos de diferentes cosas, así que cada uno tiene su método diferente. Para cualquier trabajo que realices, es importante que en un espacio de trabajo sea propicio para que tus tareas sean más placenteras. Por ejemplo, para un ambiente creativo como el de los diseñadores o artistas, es muy importante tener estos puntos a consideración, ya que estamos acostumbrados a estar cómodos al momento de trabajar en una oficina, como lo podríamos estar si estuviéramos en casa. Bueno, nos encontramos en este momento con el profesor doctor César Martínez. Vamos a hacerle unas preguntas sobre su carrera y en cuanto un poco a su experiencia con este contacto con culturas y sobre todo el tema de este video y de este proyecto, que sería la creación de ambientes creativos. Buenas tardes, profesor. Hola, buenas tardes. Bueno, cuéntanos un poco sobre su trayectoria, algo muy breve. Bueno, yo he tenido la oportunidad de trabajar con fuegos artificiales, dinamita y gelatina. He hecho esculturas sobre acero inoxidable, donde la dinamita fue la que termoformó y a través de ciertas formas reconocibles logré impresionar en un metal de 3 milímetros de espesor formas como corazones, rostros, y en parte la intención de este planteamiento era crear con lo que destruyen. Con fuegos artificiales era convertir al espectador en algo expuesto, porque ellos eran quienes detonaban la obra, era usar el fuego como pincel, crear corazones ardientes, explotar rostros de políticos. Era una obra polisensorial que se escucha, que se huele, que arde, que produce reacciones físicas porque la gente se contrae cuando esto detona. Y luego hice un arte más interactivo, integral, donde nos comimos a seres humanos de gelatina, el cuerpo rico de américa gelatina, y luego evolucioné al chocolate, hice hombres de chocolate muy ricos, ¿verdad? El público escoge su parte favorita y entre otras cosas lo importante es que es un arte que tiene enzimas creativas y proteínas simbólicas. Doy de comer al público. El arte no es solo un alimento espiritual, conceptual o mental,
sino que es una experiencia que también puede ser un nutriente, aunque sea a nivel simbólico. En el caso del cuerpo rico de América Gelatina, pude presentarlo en Madrid, en Casa de América, donde el español se comió al indio. Lo presenté con el cuerpo descubierto y un pasamontañas. Cuando digo descubierto, hablo sin ropa, y en español prácticamente degustó América Gelatina. Entonces, cuando el cuerpo fue degustado, descuartizado, tenemos una visión colonialista de lo que ha sido la América para Europa. Y bueno, así como pasamos del hombre de Neandertal al Homo sapiens, vino el hombre de gelatina y luego vino el hombre de chocolate. Y recientemente, en el claustro Sor Juana, en enero 23 de este año, nos comimos al hombre de tejate. El tejate es una bebida de origen prehispánico que está hecha a base de maíz y cacao y que es un sabor difícil, y entonces los mexicanos nos comimos a nosotros mismos. Es el canibalismo gastroeconómico en el que estamos, y prácticamente una paradoja, una parodia de lo que realmente pasa. Y he hecho otro tipo de esculturas inflables, donde a través de un sensor que detecta al público, las esculturas respiran frente al público, y cuando deja de estar el público se desvanece. Al inicio era una reflexión sobre la calidad del aire, y ahora es una reflexión sobre qué es el acto de respirar, lo que proporciona tranquilidad y esto. Tengo una formación como diseñador trágico, y también hice un doctorado en artes plásticas, en arte e investigación en la Universidad de Castilla-La Mancha en España, donde estuve residiendo 5 años. ¿Cómo es que se mira a México desde España? Yo me convertí en un español, gachupilango, y de alguna forma recolonicé a España, porque puse a navegar trajineras de Xochimilco por ríos europeos. Entonces fundé ciudades imaginarias como Benechilco, Madriguantepec, Barcelonatitlán, Chorú-Londres, Vienatlán, y bueno, pues podías ver en Paitzingo, por ejemplo, una trajinera que se llamaba Carmelita y que estaba comprando chácharas frente al Museo del Louvre. Entonces es ver un poco la historia al revés, hacer un discurso de antropología inversa, y qué hubiese pasado si nosotros hubiésemos descubierto. Porque hay autores como Galeano, Eduardo Galeano, con el libro de Las Vegas Abiertas de América Latina, más otros autores que de alguna manera han descodificado todo este engaño de haber sido descubiertos, y cómo la colonización del saber desde Edgardo Lambert, plantea cómo el saber ha sido desde Europa una visión en donde aparentemente nos han salvado, cuando en realidad ha sido injusta. Entonces, cuando yo viví en España, me di cuenta que México era todavía visto bajo un estereotipo injusto, minimizado, que no hay madre patria, que eso es curioso, porque a final de cuentas fui a conquistar y a reconquistar y a poner el nombre de México en otra asta bandera, porque también hice la bandera mexicana en la Plaza del Descubrimiento, en el Paseo de la Castellana, que momentáneamente le llamé Paseo del Nahuatleca. Entonces, no les digo dónde pasé ese día, la noche, pero deshice la bandera española y puse la mexicana. Bueno, todo es un truco de Photoshop, ¿verdad? Sí, entonces, esto es porque también el México que se mira no es el México que somos. E incluso aquí mismo, en este país, no nos vemos como lo que realmente somos, sino nos vemos a través de estereotipos que son injustos, irracionales y absurdos, y tiene que ver un señor de color naranja para que entonces México se una, cuando eso es absurdo. A final de cuentas hay otros factores que nos unen y que nos determinan, y que da, entre otras cosas, la calidad y la cualidad de ver a México como un México plural, como un México abierto, como un México creativo, como un México expuesto, como un México que tiene deseos de salir adelante, pero que existe una imposición que se llama corrupción, que no nos permite dar ese paso adelante. Porque
Yo también estuve trabajando en la sierra, en Zapoteca, cuando fui estudiante de diseño, y fuimos a una comunidad en Yalalaj, prácticamente a conocer condiciones en las que viven ciertas comunidades, y ahí nos fue importante como estudiantes de diseño ver que efectivamente el diseño va más allá de lo que es el ámbito comercial y de lo que nosotros construimos. Entonces generamos carteles, folletos, panfletos, con los recursos que tuvimos a la mano, hicimos una cooperacha, y todo esto para evitar enfermedades como la disentería, todo lo que genera la diarrea, las picaduras de dientes, y lo hicimos en 2 idiomas, en zapoteco y en español, porque cuando esa información llega a ellos en español y no son bilingües, pues muchos niños no tienen acceso a eso. Entonces para mí ese fue un México profundo que me identificó. Y también estuve trabajando en Guatemala con indígenas quechí, un poco un curso que se llamó El arte es como la vida misma, en la ciudad de los niños, donde estuve 2 semanas. Al sitio solo se llegaba por río, y había unos bichos espantosos, unos 100 pies de este tamaño, que cuando caminaban hacían ruido, y unos moscos salvajes que mordían como si fuesen dragones chinos. Y el calor sobre todo, y entre otras ver que también hay enfermedades en las selvas, como la sarna, que me contagié por estar trabajando con niños. Es una comezón tremenda, y cuando uno se rasca se va pasando el bicho por todos lados, y entonces llega un momento en que está la comezón que te hieres y por eso quedas expuesto. Entonces como artista fui a auxiliarles de alguna forma. Fue un reto muy difícil, porque obviamente te confronta, porque tú tienes que adecuarse a sus necesidades y no tratar de imponer un modelo de modernidad al cual ellos no se adaptan y les interesa, porque ellos quieren seguir viviendo donde viven. Entonces fuimos un grupo de médicos, artistas, cineastas, para poder establecer otro vínculo afectivo y comprender a estas comunidades de otra forma. Pues mira, con el corazón en la mano, ¿verdad? Lo que a mí me impulsó fue la necesidad de llevar a cabo un vicio que se llama crear. Mira, puedo poner el corazón aquí, pero luego le puedo dar vuelta, ¿verdad? Y es más real, ¿no? Pero luego lo puedo poner acá y lo tengo en la boca, ¿no? O me lo puedo poner de sombrero. Entonces, la necesidad de experimentar, entre otras, es una facultad que se va desarrollando con esfuerzo. Y porque el mundo visible es de este tamaño y el mundo visible es de este tamaño. Entonces, pues siempre, por fortuna, he tenido una inquietud que es la de buscar. Y yo no he llegado como Picasso, que él no encontraba, él buscaba, o al revés, él no buscaba, él encontraba. Entonces, pues sí, la creatividad es un mundo invisible y es un mundo que hay que descubrir, conquistar y colonizar. Entonces, poco a poco te vas dando cuenta de que no te has dado cuenta, ¿verdad? Y que lo importante es compartir. Yo vengo aquí a la universidad a ayudarles a ser mejores personas, a promover el desarrollo intelectual, a ayudarles a pensar, a ser individuos críticos, autocríticos inclusive. Modestamente, ¿verdad? Les pago a los chavos, ¿no? Les pago, les doy su lana para que trabajen, aunque sea capitalismo académico, ¿verdad? Les cobro el IVA, que es el impuesto al valor aprendido, y entre otras generar una motivación que les permita a ustedes establecer otro contacto con la realidad y hacer de este México lindo y querido algo más allá de es lo que nos merecemos, entre otras, que este es mi factor político en el cual yo me desenvuelvo. Es muy importante que el lugar donde uno trabaje sea un lugar donde uno pueda desbordarse, donde tu caos sea una propuesta de orden, donde tengas todo a la mano.
No propiamente hablo de comida real, sino de libros, de herramientas, de mesas de trabajo, que uno pueda tener como varias ventanas para comunicarse con el mundo y con los demás. Y bueno, he trabajado en talleres como el Faro de Oriente, en donde produjimos las calaveras del Día de Muertos de 2014 para hacer la ofrenda monumental que se exhibió en el Zócalo, que titulé Puesto que muero existo. Me encanta la poesía, todos los días un poema, ¿verdad? ¿Qué prueba de la existencia habrá mayor que la suerte de estar viviendo sin verte y muriendo en tu presencia? Esta angustia de pensar es que puesto que muero, existo. Entonces la poesía es una herramienta fundamental que deberían de implementar todos los diseñadores trágicos, ¿a qué le tiras cuando disueñas mexicano? Y que sea una herramienta de construcción, al igual que la lectura, y la lectura fortalece mucho la creatividad. Entonces, yo recomiendo eso, y una buena alimentación, ¿verdad? Con la edad uno va aprendiendo también que hay ciertos alimentos que son innecesarios y que nada más engañan a tu cuerpo, como las sopas paruchan, como las pizzas y todas esas cosas, que lo que tienen no es alimentos, sino una cosa ahí rara que te quita el hambre, pero no te genera proteínas. Por eso hago un arte comestible. Bueno, yo más que diseñador soy artista, pero yo encuentro en una de las materias que imparto, que es diferencias entre arte y diseño, borro fronteras. Uno de mis personajes con los que trabajo es Vicente Rojo, que es tanto diseñador como artista. En cuanto al plano de referencia conceptual en el que yo me baso, que es el modelo de Juan Hacha, que está en Introducción a la Teoría de los Diseños, que es un punto de vista sociológico con el que establece diferencias en base al productor, al producto, la producción, la distribución y el consumo. Como diseñador, pues tiene una formación universitaria, y un artista tiene una formación académica, y que el tiempo del artista es sobrevalorado y libre, y el tiempo del diseñador es asalariado, y toda una serie de cosas que me permiten establecer diferencias muy claras. Un diseñador es un intermediario entre un público y un emisor, pero también puede ser un emisor. No por eso se convierte en artista. Y actualmente ya existe lo que podemos llamar la democratización de la imagen, donde muchas personas inclusive son más activos y efectivos que los diseñadores mismos, que los memes son un dejo de creatividad, y el uso de las nuevas tecnologías facilitan la creación de todos estos mensajes que cotidianamente nos llegan, y que incluso ya hasta las mamás de uno que no tienen que ver nada con el arte hasta mandan mensajes contundentes, claros, precisos, y sobre todo que sintetizan de alguna forma la realidad a la que se refieren. Entonces, un diseñador creo que también debe estar cerca del artista por tener, entre otras cosas, una actitud indispensable que se llama iniciativa, y que la iniciativa es parte de la creatividad, y que la creatividad es para diario, y que la creatividad es algo que implica un compromiso con el futuro, y que ambas fuerzas de trabajo, o sea, no dejemos de lado a los artesanos, porque también la parte artesanal es un oficio. Aunque tengan una formación gremial, no académica o universitaria, ellos aprenden en base a la experiencia, y como diseñadores saben muy bien que para ilustrar hay que dibujar todos los días, y que sí, el objetivo es distinto, porque tendrán que dirigirse a un público más amplio que al que el artista se dirige. El artista puede generar mensajes incompletos, y que uno como espectador sea quien reactive ese mensaje, y a través de esa instrumentalización de la imagen piense o sea invitado a actuar, porque ahora el arte interactivo, y gracias a las nuevas tecnologías, incluso a las viejas, hay muchos artistas
están pensando, están generando modos de hacer muy diferentes, que incluso ya se insertan en la vida misma, que hay un nuevo muralismo, que no son artistas prácticamente quienes están usando las paredes para, como medios de transmisión de ideas, que son grupos sociales que tienen la necesidad de comunicar, y entre otras de hacer manifiesto que en su comunidad se vive y se padece, y al mismo tiempo también, más que protesta, hay propuestas, y no son gente que está en una universidad propiamente. Entonces toda esta movilización es porque hay un despertar y porque también nos estamos haciendo cada vez más fuertes. El uso de las redes sociales, en el buen sentido, no en el enajenante, también implica establecer alianzas, generar cómplices, dar visibilidad y entre otras, pues como diría Samayudi, evitar que el mundo se duerma, iniciar discusiones y sobre todo darle nombre a las cosas. Entonces hay que derrocar a toda esta política de la apatía y de la indiferencia, y ahí es donde tenemos todos una misión, ¿verdad? Una especie de alianza, diseñadores o artistas aliados, como quieramos llamarles, para que nosotros convoquemos, y sobre todo que ya que tenemos la suerte de estar en esta institución, que la lucha de clases empiece en la clase misma, que es el lugar donde se van a generar ideas y de las cuales ustedes, cuando salgamos al mundo otra vez, podamos compartir. Por ejemplo, trabajar yo tengo unas ganas muy locas de ir a Chiapas y aprender de los zapatistas, de esta comunidad autónoma, y sobre todo que ellos tienen una nueva visibilidad y una forma de estar en la vida que aquí no hemos todavía podido ejercer o llevar a cabo. Sobre el entorno cultural, una cosa muy importante es que un lugar de trabajo es el salón de clases. Digamos que ese es el punto de partida, pero creo que hay otros sitios aquí en la ciudad que ofrecen también garantías, y entre otras el derecho a ser libres, y son los museos. La Ciudad de México es uno de los lugares que más museos tiene. ¿Cuántos museos conocen? ¿Verdad? ¿Ya cuántos han ido? Y sobre todo que el costo, el acceso es barato. Dicen por ahí que si vas a un pueblo y no comiste en el mercado, no fuiste a la iglesia, no conociste al lugar. Pero ese lugar también es un museo abierto. Entonces, yo acabo de estar en Tonantzintla y a mí me ha encantado ver, así como la iglesia, comer en el mercado y darme una vuelta por las calles, ver a sus habitantes y sobre todo aprender. Entonces, muy importante es que el ambiente creativo es quizás donde uno trabaja, pero en el caso de un fotógrafo urbano, su lugar de acción es el entorno. Pues allí no nada más está lo visible, está también el audio. Hace poco que estuve en una manifestación por Ayotzinapa y que llegaron los gases lacrimógenos, salimos corriendo y cuando dimos la vuelta nos encontramos los tamales oaxaqueños. Entonces cuando escuchamos la voz de esa persona, todos sentimos paz, ¿verdad? Y entonces ese himno a la alegría de las bacterias oaxaqueñas, lleve sus deliciosos tamales oaxaqueños, nos sirvió de remanso y de protección. Digo, ya venía el gas lacrimógeno, porque eso es una cosa que se expande terriblemente. Pero bueno, es salir. Si uno tiene una bitácora donde uno anota sus inquietudes, sus reflexiones, donde uno copia un poema, estos también son instrumentos muy útiles y muy versátiles. Pero también, cuando estas cosas pasan, la poesía lo destraba a uno. Y un buen libro puede ser un momento de introspección y te va a permitir que esas neuronas que están tímidas, ¿verdad?, empiecen a acercarse y luego ya no sepas cómo pararlas, ¿verdad? Eso es así como una bomba, ¿verdad?, expansiva. Y que sobre todo a veces yo pienso que la felicidad es un estado de ánimo y que también se decide. Y que existen muchas maneras de destrabarse y
sobre todo también hay factores muy fuertes que aún lo bloquean. El arte para mí es un acto de resistencia y de sobrevivencia. Entonces cuando te encuentras con lo que en un momento está pasando en este país, como el hecho de que se descubran fosas en Veracruz y luego haya al mismo tiempo una noticia que tiene más rating, que es que le roban el jersey a un gringo sudoroso y apestoso, ¿verdad? Y por un exdirector de un periódico como La Prensa. Sí. Y dices, no puede ser, ¿qué está pasando aquí? Y luego hay un atentado en Londres, toda la misma semana. Entonces dice, ahí en Londres se murieron 4 personas, hay 20 heridos. Aquí ha habido una fosa donde se han descubierto 126 restos humanos. Y en uno de los casos, una familia entera que llevaba un año desaparecida. Entonces, ¿ahí qué haces, verdad? ¿Y cómo respondes ante eso, ante esa indignación? Algo surgirá. O sea, el pensar es una especie de músculo que tiene que activarse. Pero eso es normal, lo que les pasa es normal. Pero pueden recurrir a una bitácora, pueden cambiar de autor, ¿verdad? En vez de estar leyendo Carlos pasen a José Saramago, de José Saramago a Abigail Urrutia, y luego leen Las Venas Abiertas de Eduardo Galeano, y ahí van, ¿verdad? Ahí van. Entonces, es sumergirse en esa incertidumbre. La incertidumbre es un método, es un lugar donde hay que sumergirse. Bueno, con ustedes estamos comprobando lo que ya veníamos comentando ya todo el trimestre, que por ejemplo no es bueno tener un rechazo hacia el contacto con otras culturas, con otras personas, como usted mismo lo dijo, ¿no? Hay personas que están haciendo arte, que están haciendo diseño y no tienen un estudio, no tienen una base como a veces se exige, ¿no? Y sin embargo lo hacen y lo hacen bien. Y por ejemplo lo que nos inculcaba mucho el profesor ahorita, bueno, nos hace mucho hincapié, era Cuauhtémoc, nuestro profesor Cuauhtémoc, que hubiera un enriquecimiento, que siempre estuviéramos abiertos a un enriquecimiento de contacto con otras personas, otras culturas, para que pues creciera nuestra cultura, ¿no? Por ejemplo, mencionaba mucho ese aspecto de que a nosotros, por ejemplo a mí, me influyó la cultura que traían mis padres, ¿no? ¿Cuál era? Bueno, o sea, en cuanto a gustos, por ejemplo, en cuanto a modos de ver y actuar frente a situaciones, digamos que yo a veces traigo esas mismas cosas, ¿no? Y me forman a mí como una persona. Obviamente no soy igual que mi compañera Diana, que por ejemplo ya tuvo la grandiosa experiencia de ir a Chile, creo, a convivir con otra cultura. Y bueno, si quisieras platicar tantito tú. Pues sí, apenas regresé en enero de este año y también pasé a Argentina y pues sí, fueron como experiencias más de cultura que de diseño lo que pude aprender estando allá. Porque la escuela había estado en paro 2 meses y llegué y solo tuve como 3 meses de clase y solo tenía clases lunes y martes, entonces así como muy educativa. ¿Estuviste al mismo tiempo que yo en abril del año pasado? No, en julio, porque que yo a llegué. finales fue a Chile. Yo fui a Chile, acabo de estar en Chile, en el Encuentro Hemisférico de Arte, Performance y Política, y me pareció una ciudad muy melancólica. ¿Santiago? Sí, no pude ir más. Pues mira, en parte la universidad estaba cerrada por un paro estudiantil, por el hecho de que no es una educación libre y gratuita, Sí, porque te dan una beca préstamo que para que tú después puedas tener tu título tienes que pagar entre $10,000 y $15,000. Sí. Entonces yo llevé $10,000 comestibles para que la gente pudiese digerir todo esto. Sí, por ejemplo aquí que pagamos un poquito y allá, no sé. ¿Cuánto cuesta el metro? 600 pesos chilenos, que es el equivalente a $1 o $2. Como $1. O sea, aquí no cuesta nada. Sí, entonces también me hizo como agradecer un poco lo que tenía aquí en la universidad, que tenemos tantos talleres,
que el trimestre te cuesta 130 pesos, o sea, realmente no es nada. Y algunos de nuestros compañeros, por ejemplo, en vez de aprovechar esas cosas, se echan la carrera en 7, 8 años. Y... Que está bien, yo lo hice en 6, tuve que trabajar. Ajá, sí, hay algunos que es hay por trabajo, situaciones. hay situaciones que se entiende, pero hay muchos que simplemente lo hacen de, ay, pues que es otro trimestre, y lo dejan muy fácilmente, en ese sentido, ¿no? En los trabajos, ahí sí se comprende. Ya. Pero, o sea, sí fue como conocer otras culturas, abrir, ver cuál es el pasado de ese país, conocer la historia de Sudamérica. De los mapuches, De los por ejemplo, mapuches. que no están muy lejanos, de los tocolabales, tzetzales, tzotzilles, zapotecas, mixtecos, raramuris. Sí, yo no conocía nada de lo que pasó ahí cuando Chile se enfrentó contra Perú y Bolivia, o Lo cuando le mismo. tuvo que dar la Antártida a Argentina. Allende, Ajá. ¿verdad? Sí, fuiste al Museo de la Memoria, qué impresionante, ¿verdad? Bueno, no hay que ir tan lejos, aquí mismo en Ciudad de México habitamos varias culturas y somos multiculturales, hay que sabernos ver como una identidad plural y que también podemos interculturalizar, nos podemos reconocer como seres diversos en el mismo metro Valderas o Pino Suárez a las 3 de la tarde. Ahí está confluyendo gente de Oaxaca, gente de Chihuahua, gente del Estado de México. Es un cruce muy importante y de repente pasa un gringo, una francesa, un español, ¿verdad? Y es cuestión de detenerse y ubicarse con el, vamos a decir, método de atención dinámica y poder distinguir. Ahora, cuando vamos a Oaxaca, pues ahí en Oaxaca fluye, hierve la creatividad, hay incluso cucarachas que hablan inglés, ¿verdad? Y cosas de ese tipo que también esa diversidad de nuestro entorno es por fortuna un legado cultural en el cual nosotros sepamos distinguir y aprovecharnos. El maestro Jorge Morales, junto con la ayuda del doctor Jorge Gruz, trajo a unas indígenas huicholas a la UAM. Si la montaña no va a una, trajimos a la montaña a dar un taller de tabla huichola. Y los resultados fueron increíbles porque había un diseñador gráfico que trabajaba con imágenes abstractas, pero eran formas básicas simples. Y el resultado fue impresionante. Yo mismo aquí tengo, ¿verdad?, un legado del taller. Yo no lo hice, yo tenía muchas ganas de traerlo, pero llevo conmigo un distintivo que me identifica también con una comunidad, porque estaba en el desierto, porque he estado viviendo en condiciones diferentes a tener una cama, a tener un aparato celular donde no hay señal, ¿verdad? Que esa es otra cosa, cuando este aparato se descodifica, parece que se nos acabó el mundo. Entonces, sí, hay autores como Nicolas Bourdieu, ¿no? Como Néstor García Canclini, Pierre Bourdieu, que nos pueden ayudar, ¿no?, a ver más allá, que nos van a dar elementos teóricos, que es cuando la creatividad se agota, pues saber ver que existen esos libros que nos van a llevar a navegar por otros lugares, y que los museos, cuando pase esto, una exposición, el ver cómo está montada, cómo está dispuesta la información al público, el ver, por ejemplo, qué te plantea el artista. O sea, eso despeja la mente. La meditación también ayuda, y el ejercicio pues ayuda, ¿verdad? Entonces, cuando estos agotamientos o este estreñimiento mental pase, es cuestión nada más de, ¿cómo se dice?, no angustiarse, ¿verdad? Y si se angustia uno, bueno, pues a ver cómo es la angustia, a ver los dibujos de José Luis Cueva, hay unos así, cosas así deformes, uno los ve y dice, qué horror, el grito de Edward Munch,
que ya ahora es motivo de tanta burla. Sí. Ya trascendimos, o sea, ahí los memes que hay sobre Sí, el grito, que si el grito de Hidalgo, que sí, ¿verdad? Que si el grito de Pink Floyd. La música ayuda mucho. Por ejemplo, yo escucho ruidos. Yo cuando trabajo escucho arte sonoro. Ese es mi ambiente creativo. O tengo una estación de radio que se llama GladysPalmera.com, ¿verdad? Y ahí hay cantidad de cosas. Entonces, a mí me encanta de repente estar escuchando algo que aparentemente no sabes qué es. Que el cerebro no te va a pedir explicación, sino que es una serie de ruidos y resulta que eso te lleva a crear meta-asociaciones. Yo vivía con una española cuando estuve en Madrid y me decía, oye, se ha descompuesto el refrigerador. Digo, no, es arte sonoro. Vale, pero ¿a poco con eso estás estudiando? Y me decía, pues estoy creando, le decía. Entonces, hay artistas que trabajan con ruidos, que generan otro tipo de ambiente, que salgan con la cámara y graben la imagen de un puesto de periódicos donde esté la imagen de una revista pornográfica y al lado la del Papa. ¿Y qué se escucha atrás? A lo mejor se escucha el himno nacional mexicano. ¿Vieron? Y esas meta-asociaciones, ¿quién la enseñó? Jean-Luc Godard, un cineasta. Una buena película que no sea de Cinépolis o Cinemex, sino de la Cineteca. Pues ahora está Kubrick. Hay que ir a ver de qué objetos se valía. Todo esto es muy importante. Entonces, esos son los entornos creativos que uno busca y que se nutran, que no le tengan miedo a cruzar la ciudad para ir al MUAC. Si ya llegaron al Museo del Beso, pues vean la escultura de Tamayo que está ahí al frente, que vale la pena. Y está ahí el Teatro Juan Luis de Alarcón, está la sala de San Alcoy, está la biblioteca, y ahí pasan muchas cosas. Y ya se van de excursión, como yo les digo a mis alumnos, cuando vamos al MUAC, es todo el día. Ay, pero que tenemos mucha tarea, es todo el día. Y ahora que hay vacaciones, aprovechar el defecaos, ¿verdad? Para vivir la ciudad como turistas. Esa es otra cosa que yo les aconsejo, que sean turistas en su ciudad, que conviertas en gringos y entonces cuando vean algo así, pues documentenlo. Y ahora con estas cosas es bien fácil. En Chile, o sea, viste otra realidad. A mí me tocó pues forrar la escultura de Andrés Bello, que está alrededor de Chile, con un billete que decía Juan Dolor, gigantesco, que viajé con él. Y me dijeron, ¿tenéis permiso? No. No, ya me subí, no, y aparte a mí lo que más me dio miedo no fueron los carabineros, fue el darme un madrazo. Porque aparte llevaba unos zapatos que me quedaban flojos. Y luego me puse de amarillo, peor. Ya estaba una chica mía que era asistente, Leticia, Parmigiani, ¿no? Y ella me decía, es que hay que tener los carabineros. ¿No? Estábamos en protesta por la educación libre y gratuita. Y que ese es un derecho. Hay que ejercerlo. La cultura se ve reflejada en nuestros alrededores, en el camino al trabajo o la escuela, en los sitios donde comemos, los centros comerciales, parques, etc. Todos estos lugares están llenos de códigos con los que muchas veces nos sentimos identificados. Sin embargo, dentro de todos estos posibles escenarios, no todos nos resultan cómodos. Muchos resultan molestos, así que últimamente dentro de la sociedad se fomenta mucho la posibilidad de crear un ambiente a tu gusto, que te motive, que te haga amar tu trabajo. Un ambiente que puedas personalizar y que refleje tu propia cultura, con tus propios códigos y que al mismo tiempo forme parte importante de tu proceso de creación.